Era el mes de mayo del año 2026, cuando la tierra dejó de dar. En el valle de Chinchara, uno de los centros arroceros más antiguos de Andaria, las grietas en los campos se abrían como heridas abiertas, profundas y silenciosas. La sequía había durado 8 meses y los rezos del pueblo, como los de Lorenzo Méndez, agricultor de 4ª generación, ya no invocaban agua, sino respuestas. Mi padre sembraba con la luna, yo sembraba con el celular, pero en 2026 ni la luna ni la red nos salvaban del calor seco ni del precio del fertilizante que se había triplicado, recuerda Lorenzo, ahora miembro del Consejo Regional Agroecológico del Sur. Ese año el país entero se tambaleó. La inflación alimentaria superó el 18%. Los supermercados de las ciudades mostraban góndolas medio vacías y las calles de las capitales regionales se llenaron de protestas. La gente, como solía hacer en Andaria, comenzó a hablar de volver a la tierra. Pero la tierra ya no era la misma. La presidenta Valeria Montoya, recién electa en 2025 con una plataforma de reconstrucción económica, no tardó en declarar emergencia agroalimentaria nacional. La medida fue tan audaz como riesgosa. Apostaba por rehacer el modelo agrícola del país en menos de 10 años. Bajo presión de sectores indígenas, cooperativas rurales y los gremios empresariales, nació el Plan Nacional 2030 de Seguridad Agrícola y Digitalización Rural, un documento de 400 páginas que cambiaría el rostro de Andaria para siempre. Muchos lo llamaron la última oportunidad del campo. En los primeros años, 2027-2029, los cambios se sintieron sobre todo en el aire. En la provincia de Yurumí, donde hasta entonces no había llegado más que señal de radio AM, se instalaron las primeras estaciones meteorológicas rurales. Los agricultores comenzaron a recibir alertas de lluvia o sequía por mensaje de texto. El Instituto Nacional de Agricultura Resiliente, INAR, envió sus primeros técnicos rurales con tablets, drones y sensores de humedad. Yo pensaba que los drones eran para espiar, no para saber cuándo debía regar, bromeaba Carmen Quispe, productora de quinoa en la Sierra Oriental. Su parcela, de solo 1.2 hectáreas, había triplicado su rendimiento desde que empezó a trabajar con el software AgroNube, que ajustaba las recomendaciones de fertilización y rotación de cultivos en tiempo real. Los jóvenes, que por décadas habían huido del campo hacia los suburbios grises de Ciudad Delta o los peligros de la minería ilegal, empezaron a volver. El programa Jóvenes en la Tierra ofrecía formación técnica, becas y hasta capital semilla para emprender en producción agroecológica, transformación de alimentos o agroturismo. La transformación no fue solo tecnológica, sino territorial. La reforma agraria digital permitió por fin que se titularan más de 2 millones de hectáreas en zonas amazónicas y andinas. Lo que antes era tierra en el limbo, en manos de familias sin papeles, comunidades indígenas ignoradas por el catastro o alquilada informalmente, ahora tenía valor legal, económico y cultural. El proceso, sin embargo, no fue pacífico. En la región del Bajo Purumá, la llegada de empresas de agroexportación de banano orgánico provocó enfrentamientos con comunidades indígenas que denunciaban deforestación ilegal. El conflicto escaló cuando una empresa extranjera fue acusada de manipular imágenes satelitales para ocultar desmontes. El gobierno intervino creando zonas agroforestales mixtas, donde los cultivos debían convivir con sistemas de regeneración nativa. A medida que pasaban los años, Andaria fue encontrando una nueva identidad. En 2033, el país alcanzó por primera vez en su historia un superávit comercial agrícola. Las exportaciones de cacao fino, banano justo y aceites esenciales producidos con trazabilidad digital superaron los $7.000 millones. Los productos andarianos estaban en supermercados de Berlín, Osaka y Toronto, con etiquetas que decían libre de deforestación, producido por mujeres rurales, certificado por blockchain. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. El
problema ya no era cómo producir más, sino cómo producir mejor, sin matar los ríos ni dejar atrás a las comunidades más lejanas, explica Irma Salar, directora del Instituto Nacional de Evaluación Agraria. El crecimiento había beneficiado principalmente a las regiones con acceso a clústeres agroindustriales, carreteras y conexión digital. En cambio, zonas como la selva sur de Guamurí, habitadas por pueblos originarios, seguían con escasa presencia estatal y sin acceso a las nuevas plataformas de crédito o trazabilidad. Las desigualdades internas del campo persistían. En 2035, Andaria enfrentó otra prueba, la sobreexplotación de sus recursos hídricos. La agricultura de exportación intensiva comenzó a agotar acuíferos y contaminar ríos con exceso de nutrientes. Las protestas en la cuenca del río Palmar se extendieron durante 9 semanas, lideradas por mujeres campesinas que denunciaban la privatización del agua. Ante la presión, el gobierno lanzó el Pacto Hídrico Nacional, que reguló el uso del agua por sector, priorizando el consumo humano y los cultivos alimentarios. Para 2040, la Andaria de hoy no se parece a la Andaria de hace 2 décadas. Los alimentos básicos, maíz, arroz, frijol, papa, ahora se producen casi en su totalidad dentro del país. Las familias campesinas son parte de cadenas de valor con contrato, trazabilidad y voz en los mercados. Las nuevas generaciones ya no ven la agricultura como castigo heredado, sino como oportunidad de emprendimiento, innovación y resiliencia. Pero la tierra sigue hablando, sigue marcando límites. La tierra nos enseñó que no basta con sembrar más, dice Lorenzo Méndez, aquel mismo agricultor del Valle de Chinchara. Hay que sembrar justicia, sembrar futuro y saber cuándo dejarla respirar. En la Feria Internacional